proposición que me permití presentar, que fue aprobada por la comisión con relación al proyecto de ley estatutaria 090 del 2014 Cámara, por medio del cual se modifica y adiciona la ley estatutaria 1266 del 2008. Pero antes, pues, debo saludar aquí a todas las personas de las diferentes entidades que se han hecho presentes. Esta audiencia ha sido debidamente socializada, se han hecho todas las invitaciones a todos los sectores, tanto gubernamentales como de organismos privados, también a las universidades y, en fin, a todos los que tengan interés, por supuesto, de poder expresar alguna opinión con relación a este muy importante punto. Yo les quiero rogar disculpas, pero alcancé a estar dentro de la hora judicial, no estaba tan lejos aquí, usted está aquí en la Presidencia de la República en una reunión, pero allá también se demoran en iniciar. Aquí saben que yo soy muy cumplido. Y algunas personas cuyas caras, cuyos nombres, cuya profesionalidad conozco desde cuando discutimos precisamente en esta comisión hace ya varios años, la ley que hoy por fortuna finalmente salió, con relación al tema del habeas data financiero, de tal manera que me complace mucho también tenerlos aquí. Y entonces le voy a rogar a la señora secretaria que lea el orden del día y vamos a mirar a ver quién es, sí, la resolución respectiva, y a ver qué entidades, qué personas naturales o jurídicas o de algunas entidades gubernamentales se han hecho presentes. Entonces, señora secretaria, proceda. Buenos días. Sí, señor presidente. Jueves 27 de noviembre de 2014, audiencia pública, tema, proyecto de ley estatutaria 090 de 2014, Cámara, por medio del cual se modifica y adiciona la ley estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales del habeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, y se dictan otras disposiciones. Autores, honorables senadores Luis Fernando Velasco, Jaime Durán Barrera. Ponentes, honorables representantes Telésforo Pedraza Ortega, coordinador; Julián Bedoya Pulgarín, coordinador; Carlos Eduardo Osorio Aguiar, coordinador; María Fernanda Cabal, Rodrigo Lara Restrepo, Carlos Germán Navas Talero, Angélica Lozano, Fernando de la Peña y José Rodolfo Pérez. Proyecto publicado en la Gaceta 479 de 2014. Audiencia solicitada por los honorables representantes coordinadores Telésforo Pedraza Ortega, Julián Bedoya Pulgarín y Carlos Eduardo Osorio Aguiar. Segundo, lo que propongan los honorables representantes. Asimismo, señor presidente, me permite informarle que esta audiencia fue convocada de acuerdo a la resolución 010 de noviembre 20 de 2014, que a continuación me permito leer. Resolución 010 noviembre 20 de 2014, por la cual se convoca a audiencia pública la mesa directiva de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes, considerando a: que la Ley Quinta de 1992, en su artículo 230, establece el procedimiento para convocar las audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. B, que en la sesión realizada el día 28 de octubre de 2014, acta número 19 de la fecha, los honorables representantes Telésforo Pedraza Ortega, Carlos Eduardo Osorio y Julián Bedoya Pulgarín han solicitado la realización de audiencia pública sobre el proyecto de ley estatutaria número 090-2014, Cámara, por medio del cual se modifica y adiciona la ley estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales del habeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, y se dictan otras disposiciones.
C, que la mesa directiva de la comisión considera que es fundamental en el trámite de estas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley antes citado. D, que el artículo 230 de la Ley Quinta de 1992 faculta a la mesa directiva para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. D, que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas ha manifestado: las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado que el propósito de estas no es el de que los congresistas deliberen ni decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus posiciones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente. No son así sesiones del Congreso o de sus cámaras, sino audiencias programadas para permitir la intervención de los ciudadanos interesados. Resuelve, artículo primero, convocar audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones u observaciones sobre el proyecto de ley estatutaria 090-2014 Cámara, por medio del cual se modifica y adiciona la ley estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales de la habeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, y se dictan otras disposiciones. Artículo segundo. La audiencia pública se realizará en Bogotá el día jueves 27 de noviembre del presente año a las 9 a.m. en el Salón de Sesiones Roberto Camacho de esta célula legislativa. Artículo tercero. Las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarse telefónica o personalmente en la Secretaría de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Artículo cuarto. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes ha delegado en el honorable representante Teléfono Pedraza Ortega, coordinador ponente del proyecto de ley, la dirección de la audiencia pública, quien de acuerdo a la lista de inscritos fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo quinto. La Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante el área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto de que la convocatoria a la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo sexto. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y cúmplase. Dada en Bogotá a los 20 días del mes de noviembre del año 2014. Presidente Jaime Buenahora Febres, vicepresidente José Nectalí Santos Ramírez, secretaria Amparo Yané Calderón Perdomo. Señor presidente, de acuerdo a la resolución y a sus instrucciones, fueron invitados los siguientes funcionarios: el ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, quien hizo llegar a esta secretaría la excusa y a la cual me permito leer. Doctora Amparo Yané Calderón Perdomo, secretaria general, Comisión Primera, Cámara de Representantes, Ciudad. Asunto: invitación, audiencia pública, proyecto de ley estatutaria 090-2014. Respetada secretaria, reciba un cordial saludo. Luego le manifiesta a los honorables miembros de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes la importancia que tienen las invitaciones formuladas por el Congreso de la República. Sin embargo, pido excuse al señor ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas Santamaría, por no poder asistir a la sesión que se llevará a cabo el día jueves 27 de noviembre a las 9 a.m. relacionado con el proyecto de ley estatutaria 090-2014, por medio del cual se modifica y adiciona la ley estatutaria 1266 de 2008 y se dictan disposiciones generales de la habeas data con relación a la información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países, y se dictan otras disposiciones. Lo anterior debido a que estará atendiendo compromisos previamente adquiridos. No obstante, y dada la importancia del tema a tratar, asistirá en representación el director de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, URF, David Salamanca Rojas. Cordial saludo, Claudia Isabel González Sánchez, secretaria general, Ministerio de Hacienda. Señor presidente, el doctor David Salamanca viene en camino. Asimismo, se envió comunicación al superintendente de Industria y Comercio, doctor Pablo Felipe Robledo, al superintendente financiero de Colombia, Gerardo Hernández Correa.
El doctor Hernández Correa también envió una excusa, la cual me permito leer. Doctora Amparo Calderón Perdomo, Secretaria General, Comisión Primera, Cámara de Representantes, Congreso de la República. Asunto, respuesta. Apreciada doctora Amparo, hemos recibido su amable invitación para participar en la audiencia pública para discutir el proyecto de ley 090 de 2014, por medio del cual se modifica y adiciona la ley estatutaria 1266 de 2008 y se dictan otras disposiciones. Sobre el particular, de manera atenta, me permito informarle que debido a compromisos adquiridos con anterioridad, el doctor Gerardo Hernández Correa no podrá asistir a la sesión en comento debido a compromisos adquiridos con anterioridad. Sin embargo, atendiendo la importancia de los temas que serán tratados, la doctora Diana Castañeda Suárez, directora jurídica de esta superintendencia, asistirá a la mencionada audiencia. Agradezco su comprensión. Cordialmente, Astrid Marina Cruz Palmera, asesora, Dirección de Investigación y Desarrollo. La doctora Diana se encuentra en el recinto, señor presidente. Asimismo, se envió invitación a la presidenta de Asobancaria, doctora María Mercedes Cuellar, a la doctora Ketty Balbuena Yamure, presidenta de la Central de Información Financiera, CIFIN, al doctor Mauricio Angulo y a la doctora Natalia Tobar, de la Central de Información Financiera, Data Crédito, al doctor Sergio Calvo, presidente de ANIF, y a los presidentes de las diferentes entidades financieras del país, de Bogotá. Señor presidente, puede usted iniciar la audiencia. Primero que todo, quiero preguntar de nuevo, darle la bienvenida a todos los asistentes y por la Secretaría informar quiénes, de qué entidades, tanto gubernamentales como privadas, se han hecho presentes. Sí, señor presidente, se encuentran presentes la doctora Ketty Balbuena, presidente de CIFIN, el doctor José Alejandro Bermúdez, superintendente delegado para la protección de datos personales, la doctora Diana Castañeda, superintendente delegado para la protección de datos personales, de Superintendencia de Industria y Comercio, la doctora Diana Castañeda Suárez, directora jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, el doctor Jaime Mauricio Angulo, director de Data Crédito, y el doctor José Manuel Gómez, vicepresidente jurídico de Asobancaria. Asimismo, hay inscritos dos asistentes, que son el doctor Diego Hernández, director de operaciones de CIFIN, y el doctor Jaime Mauricio Angulo. ¿El doctor Hernández dónde está? Ya, bueno. Y la otra persona, el doctor Hernández, también siente, por favor. ¿Y el otro? Perfecto, no hay ningún problema. Me hace favor de apremiar al señor delegado, señor ministro de Hacienda, que los funcionarios, pues... Sí, señor presidente, ya se están comunicando nuevamente con el delegado del Ministerio de Hacienda. Bueno, vamos entonces a darle inicio a esta audiencia. Entonces, de conformidad con el orden en que se han inscrito, tendrán el uso de la palabra. Yo no tengo afán, sino de que, por supuesto, todos los que se han hecho presentes, que de nuevo les agradezco, tengan el tiempo necesario. Claro, no tan largo como para que no logremos el objetivo que perseguimos, y como lo ha leído la secretaria en la sentencia de la Corte Constitucional, pues serán ustedes, por supuesto, las personas que intervendrán en esta audiencia. Entonces, sin más, le concedo entonces el uso de la palabra a la doctora Ketty Balbuena. La doctora Balbuena tiene el uso de la palabra. Esta es una oportunidad inmejorable para poder transmitir algunas inquietudes que se han suscitado, por lo menos al interior de los operadores de información, en torno de este proyecto de ley, y tengo que reconocer que ha resultado sorpresiva la radicación de este proyecto. Y digo sorpresiva porque evidentemente Colombia,
yo creo que de manera muy Perdón que privilegiada. te interrumpa un segundito. Si, los que tengan algún documento escrito, sí, les agradecería que nos lo dejaran acá en la Secretaría para efectos de poderlo socializar y para nosotros también como información para la ponencia correspondiente. Muchas gracias. Gracias, presidente. En el caso de CIFIN ya fue radicado el documento con los comentarios y por eso voy a ser muy breve, porque, digamos, allí está un poco más explicada la posición del operador. Gracias, presidente. Decía que un poco sorpresiva la presentación o la radicación de este proyecto de ley, considerando que Colombia, yo creo que de manera muy privilegiada, cuenta con una regulación en materia de habeas data bastante completa y yo diría que bastante destacada, considerando dentro de la comunidad internacional. Se radican o se incluyen tanto en la ley 1266, que es la ley de habeas data financiera, como en la ley general de habeas data, se han incorporado, yo creo que las mejores prácticas que puede uno encontrar, digamos, en la comunidad internacional en este frente. Es una ley garantista, es una ley cuya aplicación, a pesar de ser tan nueva y de que el Estado mismo tal vez tuvo que hacer un gran esfuerzo para ponerse al día y poder cumplir con sus responsabilidades frente a la función de vigilancia y de control, lo hizo, y creo que está dando unos resultados excelentes, día a día lo vemos. La verdad es que siempre hay posibilidades de mejorar las cosas y de mejorar las disposiciones legales, pero yo creo, digamos, con todo el respeto que me merece, por supuesto, los congresistas que radicaron este proyecto, que aquí no estaríamos mejorando, sino por el contrario, estaríamos introduciendo una serie de distorsiones y una serie de dificultades que creo que atentarían contra lo que tanto el sector privado como sin duda la política pública ha venido tratando de incentivar en el último tiempo en el país, que es el tema de inclusión financiera. El hecho de que existan unos operadores de información que permitan compartir esa información, que permitan suministrar la información en los términos en que la propia ley dispone que se pueda suministrar, el hecho de que podamos tener acceso a la información, yo creo que es garantía de que definitivamente muchas personas en el país puedan tener acceso a unos mejores servicios financieros y por supuesto a unos mejores servicios de financiamiento en la adquisición de bienes y servicios. Frente a cada una de las normas que introduce el proyecto, pues tenemos bastantes preocupaciones, porque al parecer no se reconocen situaciones que pues creo que son ampliamente conocidas. Por ejemplo, y quisiera dar ejemplo porque me parece un elemento bien importante, cuando la ley 1266 se expidió, nos encontrábamos con que desde el punto de vista estadístico, alrededor del 83% de las personas que se registraban en CIFIN se registraban con información positiva, mientras que el restante, cerca del 17%, se registraba con información negativa. ¿Qué ha sucedido en estos años desde la expedición de la ley, con la dinámica económica que el país ha venido teniendo, con todos estos procesos de inclusión financiera? Hoy en día, el 90% de la información que se registra es de naturaleza positiva y tan solo el 10% es de naturaleza negativa. Otro elemento que me parece importante traer a colación es que, y el conteo lo hicimos en su momento cuando se expidió la ley 1266, es que la amnistía que decretó la ley 1266 en términos de un periodo de permanencia reducido, pues la verdad es que sí, fue benéfico en un primer momento. Muchas personas quisieron aprovechar esa amnistía y pagar obligaciones, pero sorprendentemente, 6 u 8 meses después, el 60 y tantos % de esas personas volvieron a colocarse en situación de mora. Entonces, realmente, esas amnistías que pueden pues sonar muy bien, la verdad es que no producen el efecto que yo creo que quisieran producir quienes tuvieron la iniciativa de presentar este proyecto.
Otro elemento es que, pues a pesar de que le dimos una lectura muy cuidadosa tanto al proyecto de ley como a su exposición de motivos, no logramos encontrar las razones técnicas que conducen a presentar la propuesta. Como decía antes, y como usted mismo lo mencionaba al inicio de su intervención, es indiscutible que la ley de habeas data ha sido reconocida como una ley muy buena. No obstante eso, siempre será susceptible, como todo, de mejorarse, pero aquí no encontramos cuáles son las razones técnicas y realmente cuál es la mejoría. Creemos que, por el contrario, las consecuencias podrían ser altamente negativas. Y no estoy hablando de la comunidad financiera, estoy hablando en general de la economía. Reducir el tiempo de permanencia de 4 años, el tiempo máximo de permanencia de 4 años a 2 años, primero que todo va en contravía totalmente de las placas internacionales, de las mejores placas internacionales. Ya Colombia está por debajo de esas mejores placas. En el resto del mundo, digamos que en los países, ni siquiera en los países más desarrollados, en general, creo que ha habido un consenso en la comunidad internacional en el sentido de que el tiempo de permanencia de la data negativa oscila entre los 5 y los 8 años. Nosotros incluso estamos hoy en día por debajo. El tiempo de permanencia máximo es de 4 años. Y ahora lo queremos disminuir a 2. ¿Eso qué significaría? Que de entrada, con la sola entrada en vigencia de una norma de estas, de 131 millones de obligaciones reportadas, 6 millones de obligaciones saldrían automáticamente, sin que se hubiera realmente cumplido un periodo de permanencia, que es lo que sí creemos. Esos periodos de permanencia tienen de alguna manera un propósito, y es un propósito que no apunta exclusivamente a, como se puede creer, a incorporar información en unos modelos de medición de riesgo. Realmente la gente tiene que entender que cuando incumple, pues tiene que asumir un comportamiento, es como de disciplinamiento. Esto se va a traducir evidentemente en que, por lo menos en lo que respecta al sistema financiero, al sistema de financiamiento, pues si yo ya no tengo una data suficiente, la falta de información es lo peor que puede pasar cuando se trata de tomar una decisión de crédito. Entonces, pues empiezan a reemplazar esas ausencias de información con otro tipo de requerimientos, mayor exigencia en documentación, garantías, pues incluso pues habrá que pensar en primas de riesgo que se traducen en mayores tasas de interés, porque uno no puede perder de vista que los créditos se hacen con recursos del público. Entonces, si los créditos que yo otorgo no se honran, pues el que va a sufrir es el ahorro del público. Yo creo que acá, digamos, el tema de confianza en el reporte, el tema de la asunción del riesgo por parte del otorgante de crédito, son elementos esenciales, reconocidos, incluso en la propia ley 1266, y qué decir en la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, en la de revisión, perdón. No podemos olvidar que la propia Corte lo dijo explícitamente. Acá hay que velar por la preservación del principio de favorecimiento de una actividad de interés público como es la actividad financiera. En lo que respecta a la reducción del término de caducidad a 5 años, igualándolo con el de la prescripción de la acción ejecutiva, pues eso también nos conduciría a suprimir una información muy valiosa. Alrededor de cerca de 4 millones de obligaciones, de 12 en este escenario, quedarían básicamente suprimidas de manera inmediata, generando nuevamente la distorsión por la falta de información y las consecuencias que eso tiene en el financiamiento. Adicionalmente a eso, pues, esto riñe también con las facultades de todo acreedor de poder adelantar las acciones ordinarias para lograr el recobro de sus obligaciones. No podemos olvidar de nuevo que los recursos de crédito provienen del ahorro del público. En cuanto al parágrafo segundo del artículo segundo del proyecto, que hace alusión a eliminar todo saldo inferior a un salario mínimo,
yo diría que, y pues me disculpo por ser tan contundente, pero creo que esta es sumamente grave, esta propuesta. Son muchas las obligaciones, y particularmente de ciertos sectores, que se verían, digamos, beneficiadas entre comillas, pero que traerían un perjuicio inmenso. Aquí nos estamos olvidando del sector de las microfinanzas. El sector de las microfinanzas otorga créditos de muy pequeñas cuantías. En general, el microcrédito, que está siendo fomentado al interior del propio sistema financiero, pues maneja cuantías bien pequeñas. Si vamos a eliminar las obligaciones de menor cuantía, pues yo me temo que el tema de microcrédito se va a ver seriamente afectado, pero seriamente, y es obvio. Entonces creo que pensar pues creo que el loable propósito de propender por la inclusión financiera, al final del camino, con medidas como estas, está produciendo un efecto exactamente contrario. Otro elemento que toca el proyecto es el de la eliminación de toda información negativa cuando quiera que la permanencia se cumple, ya disminuida, de los modelos que permiten hacer una adecuada medición de riesgo. Esto pues además de que desconoce por supuesto la regulación de la propia Superintendencia Financiera en materia de gestión de riesgo de crédito, reconoce también las directrices impartidas por Basilea. Pues la verdad es que creo que debería profundizar en el conocimiento de lo que es un score de crédito y cómo los scores han venido modificándose a partir, entre otras cosas, de la propia regulación financiera. Mientras que en el pasado los scores eran eminentemente comportamentales, se limitaban exclusivamente a mirar el comportamiento en el cumplimiento de las obligaciones de las personas. Hoy los scores son absolutamente predictivos. Hoy lo que pretenden es definir cuál es el perfil de riesgo de un potencial cliente del sistema financiero o de cualquier otro sector, el sector cooperativo, el sector solidario en general, las cajas de compensación. Es decir, que lo que se trata es de construir la probabilidad de pago de una persona frente a la obligación que pretende adquirir. Entonces, pues sí creemos que eliminar de los scores, esto sí sería absolutamente proscrito por la comunidad internacional, por los reguladores internacionales, sería altamente riesgoso para el país. Los scores en la mayoría de los países toman un horizonte de tiempo pasado de no menos de entre 5 y 6 años. Ya en Colombia nos vemos abocados a mirar solamente los 4 últimos años. Entonces creemos que esto, y yo pues en esto no quiero ni mucho menos incursionar en temas que son propios de la Superintendencia Financiera y que seguramente ellos pues van a explicar con mucho mayor pues profesionalismo y conocimiento que yo. Sobre esto solamente quisiera leer una cita de el Banco Mundial en su reporte general de 2008, que dice: cuando los sistemas de reporte de crédito no proveen score, se debe normalmente a que los datos necesarios para desarrollar un sistema predictivo de decisión no están disponibles, y nada más proscrito que una situación de esta naturaleza. Creo que estamos devolviéndonos, creo que esto es un retroceso. Hay algunas otras observaciones, comentarios, pero bueno, yo quisiera dejar que mis colegas y que por supuesto los representantes del gobierno pudieran extenderse un poco más. Muchas gracias, presidente. Bueno, le quiero agradecer a la doctora Katy Balbuena y quiero registrar aquí la presencia de mis colegas de la comisión, el doctor Rodrigo Lara Restrepo, que está acá, muy activo siempre Rodrigo acá también, y me alegra mucho también que por supuesto como parte en este proyecto y sobre todo pues por el interés que reviste esté acá. Lo mismo a mi colega, el representante por Boyacá,
el doctor Unprey Roa, que acaba de retirarse un momento, y desde luego me alegra ver aquí a un ex colega que era miembro también de esta comisión, el doctor Henry Arcila. Entonces me alegra mucho tenerlos. Bueno, muchísimas gracias, Katy, muy interesante. El doctor, no sé si haya llegado alguna otra persona de alguna otra entidad. Estamos esperando al señor, al delegado, señor ministro de Hacienda. ¿Habrá llegado? Está muy lejos, es que está muy lejos, y esta ciudad que nos la tiene está muy mal, digo, está muy bien anunciado el doctor Petro, entonces seguramente le debió coger algún trancón. Bueno, ahí ingresa de nuevo el representante Unprey Roa, el representante por el departamento de Boyacá, colega de esta comisión, por supuesto. Tiene el uso de la palabra el doctor José Alejandro Bermúdez, que es superintendente delegado para la protección de datos personales de la Superintendencia de Industria y Comercio. Muy bienvenido, doctor Bermúdez. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias además por la invitación para hablar sobre este tema. Para entrar un poco en contexto, nosotros en la Superintendencia de Industria y Comercio, de manera compartida con la Superintendencia Financiera de Colombia, ejercemos la vigilancia en materia de habeas data financiero y la venimos ejerciendo desde la aprobación de la ley 1266 del año 2008. En esa medida pues le corresponde a la Superintendencia Financiera de Colombia la vigilancia sobre sus sujetos vigilados, entidades del sector financiero, y a la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura de Protección de Datos Personales, la vigilancia de todas las demás entidades encargadas de alguna manera de la administración de información financiera, comercial, crediticia o de servicios, no vigilada por la Superintendencia Financiera, es decir, operadores de información en su gran mayoría, y otras compañías otorgantes de crédito no vigiladas por la Superintendencia Financiera, proveedores de telefonía celular, colectoras de cartera, en fin, cualquier otra entidad que otorgue crédito no vigilado por la Superintendencia Financiera. En esa medida, la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad de protección de datos personales y a través de la Delegatura de Protección de Datos Personales, pues tiene una misión muy importante, que es la de velar por la protección de los derechos de los titulares de la información, del ejercicio del derecho de habeas data por parte de los titulares de la información, y eso pues hemos venido haciendo en la delegatura, tramitando las distintas quejas y atendiendo las distintas denuncias que presentan los titulares de la información cuando consideran que se están vulnerando esas normas sobre administración de información personal, concretamente con los reportes que se hacen a las centrales de riesgo, a los operadores de información financiera y crediticia. Para el proyecto que nos ocupa hoy, pues hemos hecho una serie de comentarios. Esos comentarios los radicamos ya en la Secretaría para digamos, donde está un detalle, digamos, con mayor profundidad de esos consideraciones que desde nuestra perspectiva de entidad de vigilancia creemos que deberían suprimirse, modificarse en ese texto del proyecto de ley. Esencialmente el proyecto que estamos viendo hoy gira tiene un punto fundamental, y es la alteración o la modificación del término de permanencia de las obligaciones en las centrales de riesgo. Es decir, la propuesta que se presenta es una propuesta de bajar ese periodo de permanencia de 4 años a un periodo de permanencia de 2 años. Frente a esa propuesta de modificación del periodo de permanencia de la información negativa en las centrales de riesgo, pues ya lo comentaba Ketty en su intervención, hay diferentes posiciones que han sido adoptadas por distintos países alrededor del mundo. En España el término es de 6 años, en Estados Unidos el término es de 7 años, en Argentina y Chile el término es de 5 años, y eso evidentemente obedece a una característica propia de los reportes de información financiera y crediticia, que tiene que ver con la razón de ser de los reportes de información negativa a las centrales de riesgo, que es esencialmente eliminar esas asimetrías de información que existen, por una parte entre quien otorga un crédito y por otra parte entre quien está solicitando ese crédito, que sabe y conoce su situación financiera y su capacidad de pago y su capacidad de endeudamiento.
los periodos de permanencia permiten precisamente eso, que un deudor que no cumple con sus obligaciones por X o Y razón permanezca un tiempo determinado con un reporte negativo en una central de riesgo, y ese reporte negativo le permite al operador de crédito en el momento de estudiar una solicitud de otorgamiento de crédito, pues valorar cuál es el nivel de riesgo que existe en esa concreta operación frente a ese específico titular que se acerca a solicitar un crédito ante el sistema financiero, ante un operador de telefonía celular, en un plan postpago de telefonía, frente a una colectora de cartera que compró una cartera de unos bancos, etcétera. Entonces, ahí hay una consideración muy importante de política que la debe realizar el legislador, y en esa medida así lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia C-1011 del año 2008, cuando le dio vía libre a lo que hoy se conoce como la Ley 1266, es decir, ahí hay una libertad de configuración de ese término de permanencia del reporte negativo, pero lo que nosotros queremos llamar la atención es que por algo existe ese término de permanencia como existe, por algo diferentes países han adoptado unos términos de permanencia de la información que obedecen a la necesidad de disminuir esa brecha de asimetría de información precisamente para proteger el ahorro público. Es decir, cuando el operador de crédito tiene una información más completa, sabe cuándo un determinado sujeto de crédito es un sujeto incumplido, un sujeto que no ha cumplido con sus obligaciones, puede asignar los recursos que tiene a su cargo de manera mucho más eficiente a titulares de información que tienen la capacidad de pago, que tienen un buen comportamiento en el sistema. Entonces, el llamado que hacemos nosotros, entendiéndolo como una posición de autoridad de vigilancia de protección de datos personales, es decir, nosotros estaremos encargados de aplicar la norma, sea que esté por 2 años, sea que esté por 4 años, o sea que esté por 6 años el reporte negativo, es que ahí hay una consideración importante que hacer, o una valoración importante que hacer frente a cuál es la razón de ser de que el periodo de permanencia sea un periodo determinado, que sea de 4 años, sea de 6 años, o sea del tiempo que se determine, y cuáles son, digamos, cuál es la razón de peso de mantener un tiempo determinado. La misma consideración hacemos frente a la propuesta de eliminación de los reportes negativos para obligaciones inferiores a un salario mínimo, y ahí hay una consideración adicional. Aparentemente, digamos, uno podría pensar que con la eliminación y hay dos formas de aproximarse al tema. Uno podría pensar que con la eliminación de los reportes asociados a obligaciones inferiores a un salario mínimo, lo que se va a lograr es un mayor acceso al crédito por parte de sujetos, digamos, que aparecían reportados con obligaciones aparentemente menores. Pero eventualmente la situación que puede llegar a presentarse es una situación contraria, es decir, que en la medida en que no se esté reportando información para titulares con información menor a un salario mínimo, piénsese por ejemplo en un pequeño crédito, piénsese por ejemplo en los reportes de una línea de un teléfono celular en pospago que normalmente no alcanzan a una suma de 616.000 pesos, lo que se puede terminar generando es una exclusión de ese grupo de población digamos, de la creación y la conformación de una historia crediticia que finalmente tiene una importancia altísima para efectos de más adelante poder acceder a productos crediticios más sofisticados. Entonces, independientemente, digamos, de que la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio es, aquí hay una decisión de política pública en la que el legislador tendrá que entender o tendrá que hacer el análisis de cuáles son las razones que llevan a excluir un grupo de obligaciones de los reportes crediticios o mantener otro grupo de obligaciones con reportes crediticios negativos. Nuestra posición, pues desde la óptica de la vigilancia, será aplicar la ley cualquiera que sea, como lo hemos venido haciendo hasta el momento, pero hay que tener en cuenta cuáles son las posibles implicaciones de eliminar o mantener esos reportes de esas características. Hay otra serie de puntos que nosotros creo que estos 2 puntos resumen de alguna manera la columna vertebral de este proyecto de ley. Hay un punto muy importante relacionado también con el periodo de transición, el régimen de transición frente al cual se da una especie de amnistía para los deudores que hayan cumplido una serie de requisitos. Nosotros creemos importante en todo caso que de aprobarse este régimen de transición se mantengan
las condiciones especiales que en su momento se incluyeron en la Ley 1266 de 2008, es decir, que de concederse ese beneficio, en todo caso para esos deudores que una vez concedido el beneficio vuelvan a quedar en mora en el cumplimiento de sus obligaciones, pues se retrotraigan los efectos de ese reporte y se vuelvan a incluir esos reportes negativos en las centrales de riesgos, de manera tal que se mantenga esa redacción que en su momento fue aprobada por la Corte Constitucional con relación a la sentencia 1266 del año 2008. Otro punto importante, señor presidente, es el que hace referencia a la prohibición de consulta de información para efecto de prospectos laborales. Nosotros hicimos un trabajo de revisar en derecho comparado cómo funciona este tema y creemos que sería un error introducir esa limitación de consulta de las historias o de las historias crediticias para efectos de consultas laborales. Creemos sí que se debe dotar a esa consulta de elementos de transparencia y de información completa a los titulares de información, que deben saber en todo caso que su información puede ser utilizada para efectos de una contratación laboral, que tiene que dársele o concedérsele los mismos derechos que se le concede a cualquier otro titular en ejercicio de sus obligaciones. Además, es una consulta que se enmarca perfectamente dentro de lo que ya la ley permite, que es la utilización de la información crediticia y financiera para cualquier finalidad distinta al otorgamiento de crédito, siempre y cuando se cuente con el consentimiento del titular. Creemos que es perfectamente legítimo hacer una consulta de esa naturaleza si se cuenta con el consentimiento del titular, y que además nos evitaríamos que se presente un fenómeno que es que cuando se prohíba la consulta para efectos laborales, lo que van a hacer los empleadores es solicitarle a los potenciales candidatos que se acerquen a las centrales de riesgo, que impriman una copia de su historia laboral y que la lleven para adjuntarla a la carpeta. En ese procedimiento, sin garantizarle el debido ejercicio de sus derechos, como si lo harían si efectivamente están obligados a obtener ese consentimiento desde el primer momento directamente del titular de la información. Entonces creo que ahí hay campo para mejorar en ese sentido, y pediríamos que se eliminara esa disposición. Hay otro punto muy importante, señor presidente, que es la inclusión de un principio que es un principio reconocido ya desde 1980 por las guías de privacidad de la OCDE. Además, recordemos que Colombia está haciendo ese camino de ingreso a la OCDE, a la OCDE, y ese principio es la incorporación de la responsabilidad demostrada como una de las obligaciones tanto de los operadores de información como de los responsables de información, de las fuentes de información en materia de tratamiento de datos personales. ¿Qué pide ese principio de responsabilidad demostrada? Que las compañías hagan un análisis de cuál es el tratamiento de la información que se hace al interior de la organización, qué políticas internas han implementado, qué procedimientos han implementado en la organización para efectos de proteger los derechos de los titulares, y que esa construcción de un programa efectivo de políticas internas dentro de las organizaciones sea exigible por parte de las autoridades de vigilancia, es decir, que tanto la Superintendencia Financiera de Colombia como la Superintendencia de Industria y Comercio puedan solicitarle a esos operadores y a esas fuentes de información el cumplimiento de una serie de procedimientos y de políticas internas efectivas que obedezcan a su naturaleza, que obedezcan al tipo de información que administran, al número de registros que tengan, para que los hagan más responsables y lleguen a la construcción de unas políticas muchísimo más sanas en materia de protección de datos personales. Un último punto que quisiera resaltar es el de la equivalencia en las multas del régimen aprobado por la Ley 1581 del año 2012 frente al que actualmente tiene la Ley 1266. Nosotros pedimos también en este escrito que en caso de aprobarse el proyecto se incluya también una modificación del monto máximo de las multas que puede imponer tanto la Superintendencia Financiera como la Superintendencia de Industria y Comercio, y que ese monto sea igual en la Ley 1581 como en la Ley 1266, y que en consecuencia se aumente la posibilidad o el monto máximo de las multas de 1.500 salarios a 2.000 salarios en este proyecto de ley. Esos son esencialmente, señor presidente, los puntos que queríamos compartir con ustedes hoy. Muchas gracias.
Muy interesante, doctor Bermúdez, sus apreciaciones, y le agradecemos el documento que usted pues ha registrado acá en la Secretaría de la Comisión. Tiene el uso de la palabra la doctora Diana Castañeda Suárez, directora jurídica de la Superintendencia Financiera. Buenos días, señor presidente. La Superintendencia Financiera radicó también sus comentarios el 12 de noviembre, puntuales al proyecto de ley, y pues antes de permitirme hacer una lectura del documento que resume los comentarios, pues quisiera que tuviéramos presentes la función de nosotros como gobierno en la preservación de la solvencia de las entidades y sobre todo en la protección de los recursos del público, que son los que finalmente van a ser otorgados mediante crédito. Pues en primer lugar resaltamos también la iniciativa del Gobierno Nacional, del Congreso, de promover estos espacios abiertos de discusión para temas de relevancia como son el tema de ley de habeas data. En segundo lugar, y antes de hablar puntualmente del proyecto legislativo que hoy nos convoca, quisiera resaltar que el Gobierno Nacional en los últimos años, como ustedes lo saben, ha promovido diferentes iniciativas en el marco de una política clara de inclusión financiera, que busca fundamentalmente que cada día más colombianos accedan y usen el sistema financiero formal, no solo a través de productos de ahorro, sino también a través de productos de crédito y más recientemente a través de productos de seguros. La puesta en marcha de estas iniciativas han permitido, por ejemplo, que hoy el 99% de los municipios del país cuenten con presencia por lo menos de una entidad financiera a través de corresponsales bancarios. También ha permitido que el 78% de la población adulta tenga por lo menos un producto financiero, por lo general de ahorro, en donde se destaca la dinámica del crecimiento de los depósitos de dinero electrónico, las cuentas de ahorro de trámite simplificado y la evidente masificación de uso de los servicios financieros mediante el aprovechamiento de tecnologías de la comunicación como el Internet y la telefonía móvil. Durante 2014 el Gobierno Nacional formalizó la Estrategia de Inclusión Financiera, en la cual se resaltan los siguientes aspectos. Se acaba de crear una licencia simplificada para instituciones especializadas exclusivamente en depósitos electrónicos, que es la Ley 1735 que acaba de ser aprobada. Se ha aumentado el uso de los servicios financieros a través de la banca móvil, para lo cual se ha promovido el diseño de productos a la medida de las necesidades de los consumidores, el acceso y uso de los servicios financieros en el sector rural y el incremento del acceso de crédito a través de la implementación de la Ley de Garantías Mobiliarias. En consecuencia y con todos estos avances, Colombia ha sido catalogada como el segundo país con mejor entorno propicio para la inclusión financiera, como se puede leer en Microscopio 2014, y mejoró significativamente también su posicionamiento respecto a la facilidad para obtener créditos al mejorar en 53 puntos la clasificación del Doing Business en 2014 realizado por el Banco Mundial. Ahora bien, uno de los elementos fundamentales en el proceso de inclusión financiera es la bancarización sostenible, que no es nada diferente a lograr que los colombianos accedan al crédito y generen relaciones de largo plazo, manteniendo un adecuado balance entre los riesgos, pues no se puede perder de vista que los recursos para la colocación de cartera de créditos provienen fundamentalmente de la captación de recursos del público, que es la labor para la cual ha sido también creada la Superintendencia Financiera. Para lograr lo anterior, las entidades financieras han trabajado durante años en la implementación y mejora de las metodologías para la identificación del riesgo asociado a los deudores, pues es a partir de esta que se definen las características del crédito para el deudor, por ejemplo el plazo, la tasa, la necesidad de requerir o no garantías, entre otros. Y es aquí donde se evidencia la importancia de la información por medio de la cual las instituciones financieras logran perfilar el riesgo de los deudores, información que proviene en gran medida de las centrales de información, directamente del deudor o de fuentes alternativas. Con esa información se da cuenta del comportamiento sectorial, macroeconómico, entorno social que analizada en su conjunto permite a las instituciones financieras realizar una buena originación y preservar que los recursos del público sean otorgados de manera sin tener los estándares de riesgos adecuados. En particular, las centrales de riesgo suministran información que permite identificar el comportamiento de pago de los deudores y su nivel de endeudamiento, variables que son necesarias a la hora de determinar la posibilidad de que el deudor cumpla o no cumpla con la obligación adquirida. Por tal razón, la calidad, completud y veracidad de la información constituye un principio fundamental para la administración del riesgo de crédito, pues de lo contrario un establecimiento de crédito estaría expuesto a tomar decisiones de riesgo sesgadas
que pueden subestimar la verdadera posibilidad de pérdida de los dineros prestados que provienen del público, constituyéndose en un riesgo para los recursos. Adicionalmente, los operadores de información, así como los intermediarios financieros, han trabajado en el fortalecimiento de las bases de datos que alimentan estos procesos, más aún si se tiene en cuenta que gran parte de la población a la que se quiere llegar con productos de crédito no necesariamente cuenta con información crediticia comercial, lo cual hace necesario diseñar mecanismos alternativos para la consecución de la información necesaria para el análisis. En consideración a lo anterior, cualquier eliminación de registros o información que permita inferir el riesgo de los deudores tiene un impacto importante en la actividad crediticia y por ende va en contravía de las iniciativas de bancarización que está adelantando el Gobierno Nacional con el apoyo de las entidades. Pues por un lado, los establecimientos de crédito, al no tener información completa de los deudores, pueden optar de manera conservadora por restringir la oferta de crédito en segmentos poblacionales que por lo general son los que mayor requieren crédito, o incrementar el costo del crédito en razón de una exigencia mayor de provisiones en función de un mayor riesgo, o la implementación de mecanismos que les permitan suplir las deficiencias de información. Al respecto, es importante señalar que el Gobierno Nacional trabaja en la expedición de un decreto por medio del cual se busca facilitar el acceso a créditos de bajo monto, el cual tiene como propósito lograr una mayor inclusión de la población de menores ingresos que actualmente no cuenta con información y para la cual la construcción de un historial crediticio es vital, pues le permitirá acceder posteriormente a mejores condiciones de financiación. Dicho esto, la definición del tope de un salario mínimo para la eliminación automática del dato negativo afectaría de manera sustancial este proceso, pues estarían generando asimetrías de información que llevarían de nuevo al deudor a un estado similar a no tener información. Por otra parte, el establecimiento de la permanencia del dato negativo genera concientización y disciplina de pago en los deudores, quienes ya reconocen los efectos positivos de contar con un buen historial de pago, razón por la cual una flexibilización al mismo puede, por el contrario, incentivar la cultura de no pago. De acuerdo con las cifras y estimaciones de la Superintendencia, entre enero y septiembre de 2014, más de 320.000 clientes obtuvieron un crédito de menos de un salario mínimo, cifra que crece de manera significativa si se habla de operaciones que a septiembre de 2014 reportaron un saldo inferior a un salario mínimo, la cual asciende a esta fecha a más de 3.5 millones de operaciones con un saldo de cerca de 800.000 millones de pesos. En conclusión, la Superintendencia considera que la eliminación de información o reducción de los plazos de permanencia mínimo tiene un impacto importante en los procesos de análisis de riesgo de crédito, imprimiendo así riesgos innecesarios al proceso de originación que pueden afectar finalmente al deudor al restringir su acceso al crédito o incrementar los costos de financiación, afectando, como ya lo expuse, la política de bancarización e inclusión financiera que viene adelantando el Gobierno Nacional. Esto sin perjuicio de los comentarios también puntuales que hacemos ya en la comunicación enviada, que detallan comentarios a cada uno de los artículos del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, pero yo quisiera que muy brevemente por lo menos pudiera reseñar el resto de los comentarios que ustedes tienen, porque esta primera parte, hacia lo cual también ha hecho pues la observación la doctora Barbuena y el doctor Bermúdez, también adicionalmente sería muy importante que por lo menos relacionarlos, ¿ya? ¿Sí? No hay problema. Ocupa es el tema de la implementación del proyecto de ley. La 1266 lleva un tiempo avanzando en su implementación y consideramos que la data que se ha recogido por parte de las centrales es una data completa que cumple con los principios de seguridad y certeza para el análisis del perfil de riesgo de crédito. Entonces, afectar esa información que se ha recogido a través de los años y ese desarrollo de la ley 266 también afectaría con este proyecto de ley que nuevamente cambia los estándares, los requerimientos legales de operación. Y otro tema que también está reseñado en la comunicación es el tema de la consulta, dado que la consulta ha demostrado dentro de los modelos de medición de riesgo, una consulta reiterada por parte de las centrales puede llevar a determinar que un deudor está en necesidad de conseguir crédito y al ser consultado por varias entidades, lo que lleva es que su crédito ha sido negado y seguramente su perfil de riesgo es más alto que los deudores normales. Esos son los comentarios adicionales y el resto de lo que acabo de leer está consignado en la carta con mayor detalle, pero son las ideas centrales.
Bueno, muchas gracias a la doctora Castañeda. Le doy la bienvenida aquí al señor delegado del señor ministro de Hacienda, el doctor Pedro Felipe Lega. ¿Dónde está por aquí? Bueno, ya, pero ya después le daremos el uso de la palabra porque pues aquí estamos muy ordenados. Yo les agradezco mucho. Y como les he dicho desde el inicio, las audiencias son para oírlos, de tal manera que una vez que terminen aquí las personas que se han inscrito, cualquier otra persona que se encuentre acá, que tenga interés de participar sobre este proyecto, bienvenido sea. Tiene la palabra el doctor José Manuel Gómez, vicepresidente jurídico de la Asociación Bancaria. Presidente, muchas gracias. Primero que todo, quiero excusar a la doctora María Mercedes Cuellar, presidente de la asociación. Está excusada ya. Bueno, muchas gracias. Ella tuvo un problema de voz, amaneció hoy sin voz, entonces por eso vengo en su reemplazo. Bueno, lo primero que debemos tomar en cuenta un poco en los mismos términos que mencionó la Superintendencia Financiera. Todo este tema de la información financiera, en últimas, lo que busca proteger son los ahorros del público, porque los ahorros del público, en últimas, son los que se prestan, y las entidades financieras tienen que conocer a su cliente para poder de alguna manera vislumbrar la posibilidad de retornar los ahorros del público a quienes debe, en últimas, los importantes recursos y la estabilidad del sistema. Entonces, esta información que se encuentra en las centrales de información, en últimas lo que hace es permitir acceso al financiamiento a los eventuales deudores, a los posibles deudores. ¿Por qué le permite acceso al financiamiento? Porque es que resulta que es el historial de vida de esas personas. En la medida en que se conozca el historial de vida, pues es muy fácil incluirlo al sistema financiero. Si no hay un historial de vida, pues el análisis del riesgo y del análisis de determinar la posibilidad del retorno de los ahorros del público, pues se vuelve un análisis complicado y un análisis costoso. Entonces, con estas centrales de información se logra una mayor profundización financiera, es decir, mayor crédito para los nacionales. Se han hecho estudios internacionales independientes y se ha llegado a la conclusión que más o menos el 9% del PIB crece el crédito cuando hay una información financiera importante, es decir, cuando hay una central de información financiera, genera un crecimiento en el crédito que se otorga aproximadamente en el 9%. Se han hecho estudios en Colombia y se ha encontrado que uno de los motivos por los cuales no se llega a acceder al crédito es por carencia de garantías. En el sector rural, cerca al 10% de los créditos se encuentra que no se accede, los eventuales deudores no acceden al crédito por no contar con garantías, y cerca al 6% en el sector urbano. Esta ausencia de garantías se sustituye de alguna manera con la información que se encuentra en las centrales de información, porque con esa información de alguna manera se puede determinar y se puede analizar a futuro la posibilidad del retorno de los ahorros del público. Si analizamos en el sector de microcrédito, en donde resulta mucho más importante la información financiera, del año 2007 al año 2013, el último año con el que se encuentran cifras consolidadas, se han pasado créditos por primera vez, microcréditos que por primera vez se otorgan a una persona. Hemos pasado de 586.000 microcréditos a 1.800.000. Si no se cuenta con la información que está en las centrales de información, pues va a dificultarse precisamente la obtención de crédito a quienes el proyecto de ley busca proteger, que es a los del sector del microcrédito. Porque no hay información, si no hay información pues es difícil el análisis del riesgo y la obtención del riesgo, porque en últimas los créditos se dan con los recursos del público. Debemos recordar un poco lo que ha sido el manejo de la información financiera desde el punto de vista legal y desde el punto de vista jurídico. Inicialmente no existía regulación. A partir de la Constitución del año de 1991, con las acciones de tutela se vino depurando un poco lo que debería ser el manejo de la información, el derecho a la intimidad, el derecho a la información.
se presentaron 11 proyectos de ley que terminaron con la ley 1266 de 2008. De esos proyectos de ley está uno en el 2003, otro en el 2004, en el 2005, en el 2006. El último, que fue el que concluyó con la ley 1266 del 2008, se presentó en el año 2007. Es decir, 11 iniciativas, son 11 iniciativas. En la ley 1266, y ya lo han mencionado algunos de quienes me precedieron, se incluyeron aspectos muy importantes del manejo de la información, y se dijo que el dato financiero es un dato semiprivado que se puede dar a conocer con autorización del titular. Se determinó también, y por análisis jurisprudencial y depuración que se ha venido haciendo con posterioridad a la ley 1266, que este manejo de información o la consulta de la información no es el único mecanismo por el cual las entidades pueden determinar si prestan o no prestan. El análisis de la información no es el único mecanismo. Puede existir un dato negativo y la entidad financiera puede prestar, o puede existir datos positivos y la entidad financiera no presta, porque es que el dato financiero es un dato necesario para el análisis del riesgo, pero no es un dato determinante, pero sí es un dato necesario. Además, en esta ley 1266, que es la que tenemos actualmente vigente, se incluyó ya un momento de amnistía, y es que los clientes que pagaron las obligaciones con posterioridad a la expedición de la ley, pues se les daba un beneficio de amnistía. La pregunta que queda es, ¿vale la pena que el Congreso de la República, existiendo una reglamentación completa y suficiente después de haberse debatido durante muchos años con 11 proyectos de ley, que entre nuevamente el Congreso de la República a analizar un tema que está muy depurado, muy consolidado, y que del cual se tiene una jurisprudencia muy importante, en donde se protegen los derechos de los deudores, en donde se protegen los derechos de los ahorradores, en donde se protege el sistema financiero en general? Bueno, ahora frente al proyecto, básicamente el proyecto lo que tiene es la búsqueda de la eliminación de una información, eliminación definitiva, por ejemplo, para los créditos de muy bajo monto, cuando se pague la obligación, o disminuir los periodos de permanencia. En últimas, es eliminación de la información que se encuentra en las centrales de información financiera. Frente a eso, ya lo han mencionado quienes me precedieron, la verdad es que esta información es necesaria para conocer a las personas. El conocimiento del cliente es lo más importante en el sistema financiero. Si no se conoce al cliente, pues se dificulta el análisis de riesgo y se vuelve más costoso. A ver, frente al microcrédito, que es a las personas y a los deudores a quienes más les importa y más les interesa la información financiera, el 80% de las operaciones de microcrédito se verían afectadas, porque el 80% de esas operaciones se realizan en últimas, o se analiza de manera importante la información que está en la central crediticia. Si se elimina esta información, se restringe el acceso al crédito. Si no conozco al cliente, es más difícil prestarle. Si no sé que ha tenido un buen comportamiento, pues no voy a tener mucha facilidad para determinar la posibilidad de prestarle. Anula por completo este proyecto de ley los esfuerzos que ha realizado la banca y el gobierno en materia de bancarización, porque no puedo conocer al cliente. Y premia al deudor incumplido frente al deudor cumplido. Eso genera una cultura de no pago, y esa cultura de no pago perjudica pues a los ahorradores en últimas, que ese no pago es el no pago de los recursos del público. Adicionalmente, debemos recordar, porque es que a veces se pierde de vista ese aspecto tan importante, y es que en las centrales de información, la información no es información negativa. En las centrales de información, la mayoría de la información es información positiva. El 93% de la información registrada en las centrales de información es información positiva. Si se elimina la información negativa, como se propone en el proyecto de ley, en últimas se va a dificultar el manejo del riesgo, el análisis del riesgo, porque toda la información no va a conocer a los clientes y no voy a tener certeza
de cuáles son los clientes que eventualmente van a tener un menor riesgo y cuáles son los que van a tener un mayor riesgo. Al dificultarse, pues por proteger a los de menores, a los que de menores ingresos, digamos, a los que necesitan microcrédito, estoy desprotegiendo a esos mismos deudores, al 93% de esos mismos deudores, porque les estoy eliminando los datos y no voy a tener certeza de si ellos tienen información negativa, tienen información positiva. En consecuencia, nosotros, pues en Asobancaria, consideramos que no es un proyecto afortunado en la forma en la que viene redactado, y pues los comentarios individuales, señor presidente, se los estaríamos haciendo llegar en los próximos días, porque como ya comenté al comienzo de mi exposición, la doctora María Mercedes, quien los traía para presentarlo, aún no pudo venir, entonces nosotros se los haremos llegar individualmente en los próximos días. Bueno, le agradezco al doctor Gómez su intervención y le agradecería, por supuesto, que nos enviaran cuando tengan ustedes pues ya el documento completo, nos lo hicieran llegar, porque creo que mejor oportunidad como se está desarrollando esto con todos los argumentos para nosotros es muy importante y por supuesto también para los autores. Le concedo el uso de la palabra al doctor Pedro Felipe Lega, subdirector de la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda, que viene en representación del señor Ministro de Hacienda. Es correcto. La palabra. Bueno, muy buenos días, señor presidente. Primero que todo quisiera comenzar también excusando al doctor David Salamanca, quien venía para acá, pero tuvo un inconveniente de último momento. En todo caso quisiera comentarles que hemos venido analizando muy detenidamente este proyecto de ley. En términos generales compartimos muchos de los argumentos que ya han sido expuestos. Quisiera en todo caso recalcar algunos de ellos porque me parece que son de la mayor importancia. Le voy a rogar al doctor Lega que por favor, porque yo hice parte pues en el pasado directamente con el ministro de Hacienda, con el señor superintendente bancario entonces, que fuimos los que presentamos aquí finalmente el proyecto base, que es hoy la ley de la data financiera. Entonces, por favor, que nos hagan llegar, ¿no es cierto?, por escrito las observaciones, pues además de las que seguramente no necesita es algún documento, sino para que nos lo envíen después. Claro que sí, señor presidente. Yo pues iba a finalizar comentándoles eso. Estamos consolidando la posición oficial del ministerio. En todo caso, pues quería venir a exponerle en términos generales a esta honorable comisión los argumentos. En todo caso, a la mayor brevedad les haremos llegar obviamente los comentarios tanto en términos generales con los argumentos que ahora les voy a exponer como particulares que tenemos sobre el articulado de la ley. A la mayor brevedad se los estaremos haciendo llegar, señor presidente. Retomando un poco, hemos venido haciendo unos avances muy importantes en temas de inclusión financiera. Vale la pena resaltar que este año lanzamos la estrategia de inclusión financiera en marzo, donde definimos como los pilares fundamentales hacia donde nos queríamos dirigir durante los siguientes años. En ese sentido, uno de los pilares que hemos venido avanzando y es una de las llamadas que siempre se nos hace es el tema de avance en el crédito. Yo quisiera resaltar un dato que resaltó la Superintendencia Financiera y es el reconocimiento que se nos hace a nivel internacional en el tema de acceso al crédito, en particular el reporte Doing Business nos otorgó un avance, creo que el mayor avance que presentaron los países en este año, ubicándonos en el primer lugar en los países de Latinoamérica precisamente por la mejora que hemos tenido en acceso al crédito. Y este avance ha sido debido a muchas de las iniciativas que han estado orientadas a la construcción de información por parte de los deudores que permita precisamente establecer cuáles son sus condiciones de riesgo financiero, que en últimas son las que derivan en el otorgamiento de un crédito. Este avance lo hemos logrado por iniciativas como por ejemplo la que logramos hace poco en el Congreso de la República con la aprobación de la Ley 1775 que ya fue mencionada. Mediante esta ley se crearon las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos, que son una herramienta fundamental para comenzar a construir la información, un historial de pagos particular de la población informal. Esta población que hoy en día no está accediendo al crédito precisamente porque no cuenta con información en las centrales de riesgo, porque no cuenta con un historial crediticio, y hemos estado haciendo avances orientados a completar esa información que se reemplace con historial de pagos, y proyectos de ley como este trancan un poco ese avance en el sentido en que están descompletando la información que precisamente hemos venido
avanzando para completarla de manera integral. También hemos tenido algunos avances en proyectos, estamos creando un nuevo tipo de crédito, en particular el crédito de bajo monto, el crédito de consumo de bajo monto, que precisamente permite la otorgación de unos procesos de originación de crédito con metodologías que permitan llenar esos vacíos de información que con proyectos de ley como el que estamos analizando hoy en día pues se volverían más grandes cada vez más en la medida en que yo estoy eliminando información del historial crediticio de las personas. Esto nuevamente iría en contra de esta iniciativa que hemos estado manejando y en ese mismo sentido afirmaciones como la que tiene uno de los artículos del proyecto, en el sentido en que no se reporten incumplimientos por menos de un salario mínimo, pues va muy en contra de la filosofía que tiene este tipo de proyectos, como que estamos manejando el proyecto de decreto. El crédito de bajo monto, si bien establece un monto máximo de 2 salarios mínimos, el gran universo de créditos que se espera que se originen a través de este tipo de crédito, obviamente como lo mencionaron las cifras, van a corresponder a créditos de menos de un salario mínimo. En la medida en que incumplimientos en ese sentido no se reporten, pues obviamente va a generar una cultura del no crédito y va a de alguna forma a castigar a los deudores que sí están pagando cumplidamente sus obligaciones, porque en todo caso existe una incertidumbre de las entidades al momento de la originación, al simplemente saber que la información negativa no se está reportando. Esto obviamente le genera una incertidumbre de suponer si esta persona a la que le estoy analizando su situación financiera en este momento tuvo o no tuvo un incumplimiento en el pasado, precisamente por esa eliminación que se pueda presentar por ese proyecto de ley. Quisiera recalcar también de la mayor importancia un tema que mencionaba el doctor José Manuel, es el tema de los recursos del público que están depositados en las entidades que están originando este crédito. Esto vale la pena recordar que es nuestra labor fundamental proteger que esos recursos se utilicen de la mejor manera y estén salvaguardados con todos el andamiaje prudencial al que se atiene las entidades, los establecimientos de crédito. En la medida en que les hacemos más difícil su labor de originación al descompletar la información con la que cuentan hoy en día, pues podemos estar poniendo en riesgo esos recursos que con toda la confianza están depositando actualmente las personas en las entidades financieras. Yo no quisiera alargarme mucho más, me uno nuevamente, quisiera recalcarle el hecho que vamos a recolectar todos estos comentarios, tanto los generales como los particulares, en un oficio, el cual les estaremos haciendo llegar a la mayor brevedad. Y pues nada, simplemente recalcar que este proyecto tal vez nos estaría trancando muchos de los avances en los que hemos venido avanzando. Creo que esa es la idea fundamental que quería transmitirles el día de hoy. Bueno, muchas gracias, doctor Lega. También le informo a los presentes y a los que nos están viendo o nos verán en la televisión que todos estos comentarios se colocarán en la página web de la comisión con relación a esta iniciativa. Pues es muy importante pues sus comentarios. Tiene la palabra la doctora Carolina Sánchez, vicepresidente jurídica de FENALCO, y se prepara el doctor Jaime Mauricio Angulo. Gracias, señor presidente. Pues lo primero, saludarle y enviarle un saludo del doctor Botero, que se excusa de asistir en el día de hoy. Está fuera de la ciudad atendiendo otro compromiso, pero le manda un gran saludo. Saludo a todos los asistentes. Señor presidente, yo no me quiero extender mucho en mi intervención, sobre todo porque fundamentalmente nuestra posición ya ha sido expuesta por varios de los asistentes. Un primer comentario que tal vez vale la pena hacer es: la naturaleza de la ley 1266 es una ley estatutaria. Yo creo que es de vital importancia revisar la forma en que las leyes estatutarias deben ser modificadas. No sé si este proyecto de ley tiene una vocación de ley de la misma naturaleza o de una simple ley ordinaria que... No se puede tramitar como ley ordinaria, usted lo sabe, okay. Pues perfectamente. Simplemente no tenía claro el tema de cuál era la vocación de la naturaleza. Eso tiene ley. Que tener, pues esa es una ley estatutaria, esa es su base, y la naturaleza misma indica que no se puede dar un trámite pues diferente de lo que señala la Constitución y la ley respecto de las formalidades que exigen para las leyes estatutarias, ¿no? De tal manera que aquí estamos siendo muy cuidadosos, ¿no? De tal manera que no se afane, por eso estaremos muy atentos, porque no se trata aquí de sacar leyes a la carrera ni pasarnos por encima de la Constitución y la ley, mucho más aquí que nosotros somos los miembros de la Comisión Primera, por donde pasan precisamente los códigos, los actos legislativos, las leyes orgánicas, absolutamente todo. De acuerdo, gracias, no se afane por la esa aclaración.
Sí, quería hacer simplemente la precisión, pero gracias por la intervención. Lo segundo es, en términos generales, aunque obviamente haremos llegar oportunamente los comentarios puntuales sobre el articulado, hay 3 puntos tal vez a los que me quiero referir. Uno de los puntos que preocupa enormemente al comercio, sobre todo como un gran actor de crédito, es el tema de la caducidad del dato. El proyecto de ley pretende reducir la caducidad del dato de 4 años a 2 años. Sin embargo, en reiteradas oportunidades ya la Corte Constitucional se había pronunciado sobre la constitucionalidad, valga la redundancia, de este término. La reducción a 2 años nos preocupa, sobre todo porque no entendemos ni conocemos cuál es el fundamento jurídico ni fáctico para buscar esta reducción del término, y más aún teniendo en cuenta que estoy segura que todas las centrales de riesgo han hecho importantes inversiones para poder mantener sus sistemas y mantener la caducidad del dato durante el término de los 4 años. Luego, ese es un punto que al comercio le preocupa de manera importante. Otro tema que nos preocupa, y tal vez es simplemente un tema como de redacción o de la forma en que está redactada algún artículo de la norma, es que pareciera hacerse alusión a términos de acción ejecutiva, acción cambiaria y llevarlo a una prescripción de 5 años, no obstante en otra norma se hace una mención a la reducción de 2. Simplemente lo menciono porque es una norma que es confusa, es particularmente el parágrafo 1 del artículo 13, no entendemos el sentido de la norma, nos parece que es confusa. Reitero, la explicación puntual de este punto, pues la plasmaremos en el documento que haremos llegar. Y por el otro lado, un tema que ya ha sido reiterado en las intervenciones de los demás es pues la previsión según la cual aquellas deudas inferiores a un salario mínimo legal mensual, pues que el dato negativo será suprimido de manera inmediata, pues es una norma que sí nos llena de preocupación. Hay que tener en cuenta que el crédito del comercio, el 70% del crédito que otorga el comercio, pues evidentemente es por montos inferiores a un salario mínimo, oscilan entre el salario mínimo hacia abajo. Luego, aparte que ya el tema de la actividad crediticia dentro del comercio es supremamente riesgosa, entre otras porque ni siquiera tiene unas condiciones de tratamiento legales similares a las de la banca, aunque ha habido avances en materia de lo que se reputa interés y de lo que no se reputa interés, pues adicionalmente si le quitan al comerciante que brinda crédito, sobre todo a una población que es más vulnerable, porque realmente el comercio del crédito en su gran mayoría es para los estratos bajos, 1, 2 y 3, pues preocupa mucho que aparte del no trato equitativo frente a la banca, pues no voy a poder tener la posibilidad de conocer a mi cliente. Entonces, en esa medida, la inclusión de esta norma pues nos preocupa porque evidentemente va a llevar a que el comerciante pues va a tener que pensarlo 2 veces antes de poder conceder el crédito, porque es un riesgo adicional al que ya está asumiendo como comerciante que hace una actividad con una operación mediante sistema de financiación. Y pues finalmente, señor presidente, en ese sentido creemos también que también hay un derecho del acreedor. Nadie desconoce el derecho de los deudores y obviamente de la información, pero en esa medida creemos también que es importante equiparar el derecho que los acreedores tienen de mirar a quién le conceden crédito o no, y precisamente para esto son estos sistemas de protección de la información, por lo que creemos que hay que tratar de conservar, digamos, esa perspectiva. No me extiendo más, señor presidente. Oportunamente, entonces, haremos llegar los comentarios del gremio en un documento. Bueno, le agradezco mucho su presencia y saluda al doctor Botero, que lo vi muy temprano en la W. Muy bien. El doctor Jaime Mauricio Angulo, director de Datacrédito. Y si hay alguna otra persona presente que quiera hacer uso de la palabra, es muy bienvenida. No sé si no con el doctor Mauricio, y no sé si mi colega el doctor Lara, aunque que está aquí presente al final. Bueno, doctor Mauricio Angulo, tiene el uso de la palabra. Señor presidente, muchas gracias.
Lo malo de ser el último es que hay muchas cosas nuevas que aportar, pero voy a aprovechar este espacio muy corto para hacer énfasis en algunas cosas que yo creo que son súper importantes. Lo bueno de estar en una reunión como esta es que claramente todos conocen muy bien el tema, y tratar de hacer detalles. Yo soy un tipo de formación absolutamente técnica, y empezar a hacer detalles de cada uno de los efectos, de los impactos de mover un centímetro, un dato para un lado o para el otro, yo creo que no va a aportar mucho, y eso lo vamos a acabar de pulir en el documento que oportunamente le haremos llegar. Lo bueno de que todos sepamos, y empezando por usted, señor presidente, que usted de este tema sabe mucho más que todos los que estamos aquí sentados, yo quisiera solamente hacer 2 puntos importantes. Nosotros estuvimos mirando toda la norma, y al igual que decía Ketty o que decía el señor superintendente, uno la revisa y revisa la norma y dice qué está aportando esta nueva norma a un entorno de crédito, qué está aportando esta norma al fin último de este tema de administración de datos. Y después de revisarlo mucho, vemos que la norma es inconveniente, y básicamente inconveniente porque no cumple una norma muy sencilla que resaltan todos los técnicos al respecto. Hay una norma muy sencilla en el tema de crédito, y es que entre más información exista, más crédito hay. Esa es la forma sencilla de todo. Todo lo que uno quisiera hablar sobre eso se resume en eso tan sencillo. Entre más información hay en un país, entre más información hay en un entorno, siempre eso redunda en mucho más crédito. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice el total de la documentación que existe en el mundo sobre esto. Cuando uno mira la documentación que existe en el mundo sobre esto, está alguien de apellido Stiglitz, que se ganó un premio Nobel, alguien muy conocido en el mundo, que después de estudiar mucho de qué información se maneja, cómo funciona el crédito, solamente dijo, mire, entre más información hay, más crédito. Eso lo apoya el Banco Mundial, y el Banco Mundial hace un esfuerzo fundamental durante todos los años y evalúa casi la totalidad de los países, y los evalúa qué tan fácil en ese país se hace un negocio. Dentro de esa evaluación y de esa evaluación que hace todos los años, hay un capítulo específico de la información de crédito. Y cuando usted mira ese capítulo, el Banco Mundial da puntos y califica a aquellos países que cumplen ciertas normas, y todos sin excepción, todos los puntos que otorga y todos los buenos consejos están dados alrededor de hay más información. No hay ninguna restricción, nunca le dice a uno este país tiene menos puntos por tener más información, siempre todo redunda en más información. Y cuando uno mira esto, en lo que Colombia viene encaminado y lo que viene encaminado en montarse en todo lo del OCDE, en el OCDE exactamente pasa lo mismo. En el capítulo del OCDE sobre crédito y beneficios del crédito y la bancarización y todo ese tipo, todos los puntos, todos los buenos comentarios apuntan en que exista más información en un país. Y cuando uno vuelve a revisar y se vuelve a mirar esta propuesta de ley, uno se da cuenta de que sin casi ninguna excepción, en cada uno de los puntos que propone, lo único que propone en líneas generales es reducir la información, de diferentes formas. Entonces la reduce en el término de permanencia, la reduce en los montos, la reduce en que si las personas no han pagado después de 5 años, en todo caso hay que reducir esta información, la reduce a través de una amnistía, la reduce sin excepción en cada uno de los puntos planteados. Entonces yo diría, y en palabras cortas, no hay ningún capítulo en donde dice pongamos estos datos más, agreguemos esto. Sin duda el efecto de esta ley al final van a ser 2 muy sencillos, y solamente me quisiera referir a esos. Uno que es importante, pero no tiene muchos, no va a tener grandes efectos, pues todos nuestros buenas calificaciones
en la OCDE, en el Banco Mundial, pues van a ser reducidos simplemente porque no existe información en el país. Eso es importante, no va a ser crucial. Pero en donde yo sí quiero hacer un gran énfasis es que el efecto lo van a sentir en los colombianos. Y los colombianos, no los que tienen un empleo, que tienen un carro, que tienen una casa. No, es los colombianos que no tienen digamos que el capital o el patrimonio para demostrarle a un otorgante de crédito que él puede ser usuario de un crédito y que si algo pasa da en garantía sus bienes, sino exactamente a los colombianos más pobres. Todos los colombianos más pobres en este país viven y pueden obtener crédito, es básicamente todo el sistema de información. Cuando usted mira el efecto de las últimas leyes al respecto de las que estaban hablando el señor de la Asociación de Bancos, estas 11 leyes, el efecto en este país, lo que pasa es que nadie sale a gritarlo, pero el efecto es realmente bueno y realmente espectacular. Cuando uno revisa las bases de datos que nosotros tenemos, hay alrededor de 35 millones de obligaciones que tienen menos de un salario mínimo. Obligaciones que, como decían los señores de FENALCO, no son de una casa ni de un vehículo, sino son de una olla o una licuadora. Son obligaciones tan sencillas como la primera nevera de una persona, la bicicleta con la que va a trabajar. Y todos estos colombianos y todo este sistema que hemos creado entre todos se va a ver muy afectado si restringimos las leyes, si restringimos la información. Entonces, yo quisiera solamente concluir con lo mismo que con lo que arranqué, y es en un proyecto en donde solamente se propone disminuir la información, no hay nadie beneficiado, no hay ninguno beneficiado. Y el mayor problema lo vamos a ver en todo ese tema de bancarización, en todo el tema de los desprotegidos. Miren, los temas de bancarización, cuando mira el efecto de lo que hacen los comercios, lo que hacen los bancos, es impresionante. Hay alrededor de unos 800.000, 700.000 personas que por primera vez obtienen un crédito, que por primera vez obtienen los beneficios que les sirva para su bienestar. Todas esas personas, esas 800.000 personas al año, se verían afectadas y imposibilitadas de tener crédito a través de una ley como esta que le impida, que lo que hace es restringir la información. Los comentarios detallados de cada punto, y cuando uno mira cada punto, entonces uno dice, no, los términos de permanencia, las obligaciones insolutas, la permanencia de las obligaciones, nosotros lo consignaremos en el documento, pero sin duda cada uno de ellos lo único que hace es restringir la información y claramente no va a ser muy beneficioso para este país. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Mauricio, también pues muchísimas gracias a usted. Pregunto a los asistentes si hay alguna otra persona que quiera hacer uso de la palabra. Si no, pregunto a mi colega doctora Katy. Gracias, presidente. Yo simplemente quisiera adicionar, para terminar, le prometo que no vuelvo a decir nada. Diga lo que quiera, que aquí somos muy liberales. Gracias, yo quisiera adicionar. En el sentido de uso de la palabra, ¿no? Sobraba la observación. Gracias, presidente. La verdad es que yo quisiera simplemente hacer énfasis en un punto que tal vez es, digamos, de análisis propiamente dicho jurídico, y es que la ley 1266, en uno de sus primeros artículos, si yo no recuerdo mal, como en el tercero o cuarto, incorpora una serie de principios que constituyen el pilar fundamental del habeas data, del derecho a habeas data y el manejo de la información. Finalmente, el habeas data hace alusión a información. Y uno de esos principios es el principio de veracidad. Y lo describe la propia ley como que la información debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. Un proyecto como el que nos ocupa hoy, realmente creo, profundamente creo, que está desconociendo
ese principio rector que incorpora la Ley 1266. Porque al eliminar, digamos, un poco por esos caminos excepcionales, toda la información que se indica en su articulado, yo creo que pierde completitud, pierde actualización, pierde muchas veces entendimiento y pierde comprobabilidad, porque evidentemente, pues nada de lo que se va a decir allí sobre una persona que por efecto de este proyecto de ley, si se vuelve ley, su información desaparece como por arte de magia. Realmente creo que está desconociendo ese principio rector de lo que quiere reformar. Solamente era eso. Gracias, presidente. Yo les quiero realmente agradecer a todos ustedes. Creo que si uno revisara las intervenciones, yo creo que todos salimos aquí, Rodrigo, muy complacidos realmente, ¿no?, del nivel de las intervenciones de cada uno de ustedes, y para eso estamos aquí en el Congreso. Si tuvo algún avance de la Constitución del año 91, va a haber permitido precisamente la posibilidad siempre de la participación de la sociedad civil y de todos los sectores, precisamente para enriquecer, para tener la argumentación. Creo que independientemente de si se está o no de acuerdo, creo que en lo que sí contribuye sin la menor duda, con la intervención de todos y cada uno de ustedes, es a tener claro realmente los conceptos con relación a cualquier iniciativa que aquí se presente. De tal manera que yo les quiero agradecer en nombre de la Cámara de Representantes, por supuesto de la Comisión Primera, a todos ustedes por su participación. Como he dicho, los comentarios van a pasar y desde luego los documentos ustedes los podrán consultar en la página web de la Comisión Primera de la Cámara con relación específicamente a este proyecto. Entonces yo les agradezco mucho, Rodrigo. Sí, quería hacer, pues me alegra mucho tenerlo aquí en la comisión, por supuesto. Gracias, doctor. No, muy puntualmente, yo también quiero agradecer la presencia de los representantes de los gremios y las entidades aquí presentes. El propósito de estas audiencias es enriquecer el criterio con el que vamos a revisar este proyecto y felicito su iniciativa, doctor Telésforo. Muchas gracias. Entonces, concluidas todas las intervenciones, les agradezco mucho, que tengan un muy buen fin de semana. Por supuesto van a tenerlo ahí para que lean la reforma tributaria. Señor presidente, se ha terminado la audiencia siendo las 11:25 de la mañana.